Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, también candidato a diputado por el Circuito 3 Sucre del Estado Miranda en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Andrina. ¿Cómo estamos? Sería muy interesante que iniciáramos nuestra conversación hablando sobre la decisión, el anuncio que hacía ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, del cierre de la frontera colombo-venezolana por Paraguayón. También se dicta estado de excepción que afecta a 3 municipios. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la interpretación de esto? Mira, nosotros siempre tenemos que ver las cosas en un contexto un poco más amplio que la acción inmediata. Nosotros podemos estar de acuerdo en que se ataquen algunas de las cosas que pasan en la frontera, pero hay temas estructurales de fondo que siguen no siendo evidenciados. ¿Quién controla hoy los puntos fronterizos? ¿Qué pasa con los guardias nacionales que controlan Peracal y han permitido que ocurra todo lo que ocurre en nuestra frontera con Táchira? ¿Qué pasa con la cooperación clara, notoria y abierta de funcionarios que permiten que gandolas enteras se desvíen de su rumbo y vayan al otro lado de la frontera a vender allá productos que son de comercio venezolano? Pero además acá nosotros entre hermanos nunca hemos peleado. Venezolanos y colombianos hemos crecido siendo una sola familia. Petare es un reflejo clarito de eso. No hay un sector popular de Petare donde no haya un hijo de colombiano o un colombiano que se haya mudado y haya hecho de Venezuela su patria, que yo estoy seguro que hablando, discutiendo, coordinando como naciones hermanas que somos, fuese mucho más fácil conseguir soluciones a los problemas que hoy nos ocurren. Porque a más de 20 días del cierre de la frontera por el estado Táchira, hoy en el Bicentenario de Palo Verde, o en el mercado de Mezuca, o en cualquier otro supermercado del país, en la región central, en Oriente, donde usted vaya, hay más productos que antes. Se consiguen mejor las cosas, hay menos cola, han disminuido los precios. La verdad es que no. Acá nosotros lo que no podemos es desviarnos de los problemas de fondo. Usted puede cerrar todas las fronteras que quiere. Usted puede intentar acabar con el contrabando fronterizo de extracción que está atacando al pequeño, no al grande. Al final yo no he visto un guardia nacional castigado. Pero acá si usted no produce en el país, ¿cómo resuelve la escasez? Si no generas condiciones económicas y seguridad jurídica, ¿cómo resuelves el costo de la vida? Si nosotros no atacamos lo fundamental, que es esa condición que hoy nos castiga y que nosotros no merecemos como ciudadanos, de colas, de inseguridad, de excusas, porque además en el fondo lo que hay es una gran excusa sobre cada uno de los problemas que tenemos, nuestras cosas de fondo no van a ser resueltas. Diputado, usted ha sido muy crítico, sobre todo destacando la necesidad de hacer política de calle. En este sentido, los diputados de representantes de la unidad, de la oposición venezolana y también los candidatos se han aproximado a la frontera, han podido conocer de cerca lo que está ocurriendo allí. Veíamos hace pocos minutos declaraciones de Tomás Guanipa, quien hacía que este señalamiento de estado de excepción era una política de confrontación. ¿Los diputados han estado en contacto con esta realidad? Mira, Andrina, nosotros no solamente es que están en contacto los que les toca el rol fronterizo, sino que hoy en Venezuela en todos lados tenemos hermanos colombianos que viven como venezolanos hoy, que son parte del día a día de nuestra acción y del deber político que nos ocupa. Nosotros no podemos acostumbrarnos a que un estado de excepción se discuta en una asamblea o en una comisión delegada sin un debate de fondo. Nosotros nos podemos acostumbrar al tono belicista, confrontador, xenófobo en cómo se llevan las cosas. Ayer, en condiciones de diálogo, buscando un espacio para abrir cómo solucionar, empezaban que quién ponía condiciones, cómo se hacía ese tono altanero. No es un tono que a nosotros nos ayude como país a resolver los problemas. Acá en los pueblos fronterizos, esa delgada línea que existe en los mapas en la vida real no existe. Entre San Antonio y Cúcuta eso es una sola ciudad. Entre Maicao y lo que comunica del otro lado, del norte de Santander, eso terminan teniendo unos espacios de convivencia diario que nos corresponde a nosotros generar relaciones armónicas que permitan que los dos países ganemos. Pero nosotros lo que hemos criticado y lo criticaremos siempre es que se use la confrontación como mecanismo político, que se busque la distracción de los problemas que nosotros hoy estamos viviendo. Mira, yo tengo 27 años, Andrina, y hoy en día mi generación piensa más en Maiquetía que en estar en la casa. Hoy en día mi generación saca un teléfono o un carro y le da taquicardia porque alguien se los puede robar. Se gradúan y tienen un título universitario y no les permite conseguir un trabajo en ningún lado. Nosotros no merecemos vivir como estamos viviendo, pero tampoco merecemos que quienes controlen instituciones ni siquiera hablen de nuestros problemas. Acá las colas, la escasez, el desabastecimiento, el costo de la vida que nos tienen castigados no tienen hoy un espacio de discusión. Más allá de las cosas efectistas que se hacen en la frontera, que se utiliza como buena propaganda política y, cómo no, ataca aspectos puntuales de los problemas que hoy en día nos afectan, el problema de fondo, el problema grande, aquí no hay quien lo atienda porque quienes gobiernan no entienden la crisis. El que abre la nevera y la tiene llena de comida no entiende de escasez. El que anda en una camionetota blindada con un montón de motorizados que le trancan calles cuando pasan no entiende de inseguridad. El que no vive de su sueldo, sino que vive de la corrupción y de los dólares que tiene el Estado venezolano no entiende el costo de la vida.
Y por eso quienes gobiernan prefieren la confrontación, prefieren la división, prefieren que entre hermanos nos peleemos antes de hacerse cargo de sus responsabilidades. Acá, te reitero, nosotros podemos cerrar todas las fronteras por donde queramos, hasta la con Brasil por Amazonas si queremos, pero si nosotros no producimos en Venezuela, si no damos seguridad jurídica a quienes quieren emprender, a ese no solamente el gran terrateniente, sino el que pequeño conuco, el que tiene un pequeño espacio de producción o el que tiene un negocito en la capital y que hoy en día no puede abastecerlo porque no consigue sino comprar de segunda, terceras manos, porque no consigue en el abastecedor principal, nosotros tenemos que por ahí caminar para poder solucionar en verdad los problemas que hoy en día tenemos. Ante este escenario y siendo este año un año electoral, ¿cuál piensa usted serían las prioridades para las elecciones parlamentarias en cuanto a la oferta que se le hace al elector? Mira, Andrina, yo creo que hay un aspecto que a veces no se toca lo suficiente y que es fundamental que nosotros veamos, el presupuesto de la nación. Nosotros no podemos seguir teniendo un presupuesto que prioriza la propaganda, prioriza los privilegios, prioriza los viáticos, los viajes, la compra militar por encima de la educación, la salud y los alimentos. Nosotros no podemos seguir teniendo un parlamento que no discuta sobre producción, un parlamento que en el cierre del primer periodo de sesiones negaba un debate algo tan importante como los quirófanos en nuestro país, el sistema de salud público que hoy está privatizado porque al final lo único que tiene público es que no te cobran para que entres, pero tienes que comprar algodón, tienes que comprar las gasas, tienes que comprar las medicinas, tienes que comprar todos los instrumentos para que te atiendan. Nosotros, ese tema de fondo no se discuta, pero se abran horas de debate sobre CNN o lo que dice algún gringo por ahí, te hace una radiografía del Parlamento que nosotros no merecemos. Nosotros, presupuesto por un lado. Por otro lado, que la institución se ocupe de los problemas de la gente. Que usted que nos ve en su casa, sepa que cuando ve un debate de la Asamblea puede ver un espacio de discusión, que puede ver un diputado hablando de sus problemas y de cómo solucionarlos y no cómo nos culpamos unos a otros y cómo nos dividimos más entre hermanos. Aquí tenemos que obligarnos a hablar. Aquí una mitad no va a acabar con la otra. Aquí una mitad no va a hacer que la otra se extinga. Aquí divididos no vamos a solucionar los problemas. Es la hora de que nos unamos. Y sobre todo, que hagamos cosas inmediatas. Producción nacional. No tenemos que darle garantía al productor venezolano para que aquí tenga todos los mecanismos para desarrollarse, pero también traer inversión extranjera que quiera repatriar sus capitales y con bolívares venezolanos poder construir futuro para todos. Aquí tenemos que entrarle a la educación. No es posible que vayamos un regreso a clase en las condiciones en las que estamos. Listas de útiles imposibles de comprar, programa de alimentación escolar en el piso, 5 bolívares por día por niño es lo que se le destina en alimentación escolar. Nosotros acá, al final, el elefante por pedacitos, porque completo uno se puede atarugar, pero hay cómo entrarle sin ninguna duda a las prioridades fundamentales de los problemas de los venezolanos. Usted es aspirante a la reelección. ¿Cuál considera ha sido su rol en el Parlamento cuando ha habido tantos señalamientos de inasistencias por parte de diputados de la oposición? Menos mal, Andrina, que yo tengo 97% de asistencia a la Asamblea. Yo siempre estoy ahí. Yo creo que uno no puede pedirle a los demás lo que uno no hace. En esta elección se trata de que el dirigente sea con su ejemplo reflejo del país que queremos. ¿Qué quiere decir eso? Uno tiene que ser tolerante, uno tiene que ser disciplinado, uno tiene que ser coherente, Andrina. Esta elección se trata sobre todo de pasar una factura a los que representan todo lo que uno detesta de la política, la mentira, la manipulación, el privilegio individual. Pero además quienes estamos en la Asamblea hoy tenemos que trabajar y pelear siendo una minoría circunstancial, sabiendo que nos toca ser mayoría en un futuro inmediato. Y que eso que hoy tenemos como bancada parlamentaria no puede seguir siendo una oposición. Si nosotros queremos controlar el Parlamento y convertir el Parlamento en un espacio de soluciones, tenemos que convertirnos en una gran alternativa para todos los venezolanos. Las críticas, bienvenidas las críticas. Yo creo que el venezolano tiene el 6 de diciembre una oportunidad de castigar al que nunca resolvió sus problemas, al que nunca lo atendió, al que nunca escuchó y también al que nunca asistió a la Asamblea Nacional. ¿Qué tan probable es que exista en este nuevo Parlamento salto de talanquera por parte de diputados de la oposición? En el caso en el cual usted se está midiendo en el circuito de Sucre, está un candidato que también, de alguna forma, como se dice popularmente, saltó la talanquera. ¿Qué tan probable cree usted que esto pueda ser en la nueva Asamblea Nacional? Mira, Andrina, para mí en lo personal es un honor poder confrontar contra alguien que representa precisamente lo que yo quiero que en la política se derrote y se acabe. La manipulación de los problemas para poder hacer política. El uso de algunas esperanzas de algunas personas para poder convertirse en una opción y luego traicionarla. Pero sobre todo la incoherencia y la inconsistencia en la política. Para mí es un orgullo poder ser de esos venezolanos que venimos a la política para cambiar cómo hacemos la política. Aquí basta de dioses del Olimpo. Aquí los políticos no puede ser que pasen nada más en temporadas electorales y después se olviden de su gente. Que aparezcan 2 meses antes de las elecciones a prometer villas y castillos y después están escondidos en una oficina con aire acondicionado bien cómodos, con todos los privilegios que les da ser parte del gobierno nacional. Acá no hay posibilidad de que hayan saltos para un lado ni para el otro, porque aquí nos corresponde a nosotros que quienes sean electos por el pueblo venezolano cumplan el enorme mandato que se les va a dar el 6 de diciembre. Esta elección no es entre 2 bandos, Andrina.
Esta elección es de un 80% del país que está descontento con su situación del día a día versus un grupito de enchufados que ha acabado con su condición de vida. Esta elección no se trata de Miguel Pizarro. Nosotros somos una consecuencia de un momento político. Esta elección se trata de que usted pueda escoger entre seguir en el retroceso, en el atraso, en las divisiones o abrirle la puerta a un mundo de soluciones, de progreso y de futuro para todos los venezolanos. Para mí es un orgullo estar donde yo estoy y sobre talanqueras, traiciones, doble cara, mejor pregúntale al adversario, que sí se sabe bien de eso. Bueno, le damos las gracias a Miguel Pizarro, él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y candidato a diputado por el Circuito 3, Sucre del Estado Miranda en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina.